Ya. Hola chicos, bueno, en esta clase, como habíamos comenzado, como habíamos dicho en otras ocasiones, vamos a revisar el tema de sistemas acoplados y en particular vamos a ver cómo se utilizan los sistemas de autovalores para resolver este tipo de problemas. Yo sé que ustedes ya hicieron una parte de sistemas acoplados en cursos anteriores, pero me parece que, por lo que me habían comentado, lo hicieron a través de coordenadas normales. Así que yo hoy día quiero presentarles cómo resolver este tipo de problemas, pero ahora utilizando autovalores y autovectores. Así que les voy a compartir la presentación. Bien. Bueno, comenzaremos entonces, como les decía, con el estudio de sistemas acoplados y esto nos conducirá eventualmente más adelante a la ecuación de ondas. Para esto usaremos los autovalores de la ecuación característica del sistema e interpretaremos sus resultados. Entonces vamos con el sistema estándar con el que usualmente se trabaja en esta materia, y esto corresponde justamente a dos péndulos acoplados. Bien, consideremos entonces cuál es el montaje, o nuestro experimento. Es básicamente dos péndulos separados por una distancia L entre sí. En este caso, el modelo que se está considerando acá corresponde a un modelo en el cual la caja, por así decirlo, es una caja cuadrada, por así decirlo. Entonces tenemos largo L y separación L. Entonces, en este caso, se les da un ángulo θ1 y θ2 a cada uno de los péndulos, pero tiene la gracia que además las masas están conectadas a través de un resorte con constante elástica K. Para poder resolver el problema vamos a considerar que los ángulos son pequeños, entonces de esa forma lo que tenemos es que estas funciones seno de θ que van a aparecer en las ecuaciones las podemos aproximar mediante serie de Taylor como funciones, como ángulo, como el valor θ, expresado en radianes, ¿cierto? Bien, entonces supongamos que en algún instante los péndulos A y B están en las posiciones x sub a y x sub b respectivamente. El estiramiento del resorte va a ser x sub a menos x sub b, y el módulo de la fuerza del resorte es k por x sub a menos x sub b. La fuerza restauradora, entonces, que actúa sobre el péndulo A es f sub a igual menos, y para f sub b tenemos esta otra expresión. Entonces, hagamos un pequeño esquema de cómo funciona este montaje. Voy a cambiar de cámara. Bien. Entonces, lo que les decía, voy a dejar de compartir el... Bien. Lo que tenemos entonces es nuestro techo, ¿cierto? Desde donde vamos a conectar acá nuestro masa 1. Masa 1. Vamos a conectar acá una masa 2. Y estas están conectadas entre sí mediante un resorte, ¿sí? Vamos a suponer que estas son L y acorda el mismo esquema que planteamos, la separación entre ellas es L. Entonces, lo que vamos a suponer es que ahora en este mismo sistema con respecto a esta posición, vamos a desplazar la masa M1, un ángulo θ1, y vamos a desplazar la masa M2, medido con respecto a la vertical, ¿cierto? Un ángulo θ2, ¿sí? Por lo tanto, el resorte sufre ahora una deformación, dado que θ1 y θ2 pueden ser distintos. Entonces, como tengo esta deformación, la pregunta es cuáles son las fuerzas que están actuando acá sobre cada uno de estos sistemas.
Entonces, un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 me va a quedar, por una parte, voy a tener la tensión. Por otro lado, para hacer la dirección de la fuerza, vamos a suponer que el desplazamiento que tiene M2 es mayor que el desplazamiento que tiene M1. De esa forma, este resorte se está estirando y por lo tanto está haciendo una fuerza hacia la derecha sobre M1. ¿Sí? Y acá tengo el peso. ¿Sí? Acá tengo el ángulo θ1. Entonces, ¿qué me queda acá? Esto va a ser la fuerza elástica, el peso y la tensión. Voy a tener que T coseno de θ1 menos mg tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, la fuerza elástica menos T seno de θ1 tiene que ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto es la fuerza elástica? La fuerza elástica va a ser proporcional a la constante K, y acá hagamos el siguiente análisis. Si yo consideremos que M2 se queda quieto, o sea, θ2 es 0, y hago M1 se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder en ese caso es que este resorte se comprime y la fuerza elástica va a tratar de volver la masa 1 a su posición normal. Por lo tanto, la fuerza cuando X1 es positivo, la fuerza elástica debe ser negativa. ¿Sí? Por otro lado, si yo dejo la masa 1 en su posición de equilibrio, y ahora le doy un desplazamiento positivo a mi masa M2, ¿cierto? Entonces ahora el resorte se estira, y eso significa que voy a tener una fuerza sobre la masa 1 actuando hacia la derecha. Por lo tanto, cuando X2, la posición del péndulo 2, es positiva, la fuerza elástica también es positiva. Entonces, esto de acá me permite escribir de la siguiente forma. La fuerza elástica va a ser proporcional por la constante elástica acá a esta diferencia de X2 menos X1. Vemos que si X2 es igual a X1, eso significa que estas dos masas se mueven simultáneamente hacia uno o hacia otro lado, y en ese caso la fuerza elástica es 0, el resorte no se comprime. Vemos que si X1 es positivo, entonces la fuerza elástica es negativa, por este signo de acá, y si X2 es positivo, entonces la fuerza elástica es positiva por este signo de X2. A eso le restamos T, y seno de θ, como el ángulo es pequeño, lo podemos escribir, esto es seno de θ1, ¿cierto? Entonces este ángulo de aquí lo podemos escribir como cateto opuesto, que sería X1 partido por la hipotenusa, que sería L. Entonces, X1 sobre L. ¿Sí? Y eso tiene que ser entonces igual a la masa por X1, 2 puntos. ¿Sí? Si yo repito el mismo análisis, pero ahora para la masa 2, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a suponer nuevamente acá que tengo una tensión. Este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces acá tengo la tensión, tengo la fuerza elástica, que en este caso debiese ir hacia acá. Voy a tener acá mg, m2g, y acá tengo m1g. m1, m1, m1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora acá? Esto de acá sería θ2. Por lo tanto, me queda t coseno de θ sub 2 ya.
Entonces, t coseno de teta sub 2 menos m2g igual a 0. Y acá nuevamente me queda menos la fuerza elástica menos t seno de teta sub 2 igual a la masa por la aceleración, la masa 2 por la aceleración 2. Veamos ahora qué es lo que sucede con la fuerza elástica, en este caso. Bueno, de aquí yo obtengo, para este caso, esta tensión de acá, llamemos esta tensión 2, esta de acá va a ser la tensión 1, tensión 1, tensión 1. Entonces, esta tensión 2 por coseno de teta sub 2 va a ser igual a m2g. Y por lo tanto, para aproximación de ángulos pequeños, esto de aquí vale 1, y me queda directamente que T2 es igual a M2G. ¿Sí? Y de esta otra expresión, veamos nuevamente, voy a construir la constante elástica acá, ¿y qué es lo que me va a quedar? Voy a revisar nuevamente mi esquema, y voy a hacer ahora el análisis sobre este punto de acá. Si yo dejo esta masa en su posición de equilibrio, y desplazo la masa 2 hacia la derecha, entonces el resorte me va a producir un estiramiento y eso va a hacer que la fuerza en este caso sea hacia la izquierda. Por lo tanto, para X2 positivo, la fuerza elástica es negativa. Eso significa que acá tengo que tener menos X2. ¿Sí? Y por otro lado, si ahora dejo X2 fijo en su posición de equilibrio y desplazo X1 hacia la derecha, entonces X1 me está comprimiendo el resorte y me va a producir una fuerza hacia la derecha ahora sobre el péndulo 2. Por lo tanto, para un desplazamiento X1 positivo, lo que obtengo es una fuerza con sentido positivo. Por lo tanto, acá me queda más X1. ¿Sí? Y acá me queda menos T2 seno de teta sub 2 va a ser X2 sobre L, y eso debe ser igual a M2 sobre X2, 2 puntos. Entonces, con esto voy a reescribir las ecuaciones que tenemos hasta ahora. De la primera ecuación de acá, T1 coseno de teta 1 y M1G, lo que puedo obtener es que T1 coseno de teta es igual a M1G. Y aquí lo que voy a suponer es que coseno de teta lo puedo escribir como 1. ¿Sí? Entonces, si eso lo puedo aproximar a 1, me queda T1 igual a M1G. Por otro lado, para el otro eje, tengo que M1, X1, 2 puntos, va a ser igual a la fuerza elástica, que dijimos que era K, X2 menos X1, menos T1, pero T1 es M1G por X1 sobre L. ¿Sí? Esa sería la ecuación para la masa 1. Y para la masa 2, voy a tener entonces que M2 por X2, 2 puntos, ¿cierto? La aceleración va a ser igual a K, factor de X1 menos X2, menos la tensión 2, pero la tensión 2 dijimos que era M2G. M2G por X2 sobre L. ¿Sí? Eso sería un set de 2 ecuaciones con los que debo trabajar ahora. ¿Sí? Si se fijan, las ecuaciones son bastante simétricas. El sistema de ecuaciones depende de forma muy conocida. Y lo que voy a hacer ahora es dividir cada uno por la masa, por sus masas respectivas. Entonces, esto lo divido por M1, y esta otra la divido por M2 a menos 1. Y de ahí voy a identificar algunos parámetros conocidos. Entonces, con eso me queda, voy a reagrupar todo para hacer esto como ecuaciones homogéneas. Y me queda entonces X1, 2 puntos. Voy a cambiar signo acá, por lo tanto me queda más
K sobre M1, factor de, cambié de signo para pasarlo al otro lado del cociente, entonces me queda X1 menos X2, y esto de acá me queda positivo, entonces me queda G sobre L por X1, ¿sí? Y eso debe ser igual a 0. Para la otra ecuación me queda X2, dos puntos, más K sobre M2, factor de, esto cambia de signo, por lo tanto, me queda X2 menos X1, y esto me queda más, M2 se simplifica, y me queda G sobre L por X2, ¿sí? Y eso debe ser igual a 0. Entonces, voy a reagrupar nuevamente los términos. Los voy a reescribir. Voy a pasar acá a este otro extremo del cuaderno. Entonces me queda X1, dos puntos, más X1, factor de K sobre M1, más G sobre L, menos KM1, X2, igual a 0. Y para X2 me queda X2, factor de K sobre M2, más G sobre L, factor de menos K sobre M2 X1. Entonces vemos que la ecuación diferencial para X1 depende de X2 y la ecuación diferencial para X2 depende de X1. Por tanto, este sistema es un sistema de acoplado. Para proseguir, vamos a hacer la siguiente simplificación, y es suponer que vamos a hacer M1 igual a M2. Con eso, yo puedo entonces definir omega 0, ¿cierto? Como la raíz de G sobre L, que sería la frecuencia natural de oscilación de uno de los péndulos, que en realidad si no estuviesen acoplados por el resorte, esta sería la frecuencia natural de oscilación de cada uno de los péndulos. Y aparte de esto, vamos a tener acá una frecuencia asociada a la constante elástica, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver ahora cómo lo agrupamos. Vamos a definir un omega elástico igual a la raíz de K sobre L. Estamos suponiendo que ambas masas son iguales y vamos a suponer que entonces puedo definir eso como M. Y de esa forma voy a tener un omega 0 que sería G sobre L y un omega elástico que sería raíz de K sobre L, en base a lo que ya conocíamos de movimiento armónico simple. Entonces, con esto, veamos cómo me quedan reescritas las ecuaciones. Me queda X2, X1 más X1, factor de X sería omega elástico al cuadrado, más omega 0 cuadrado, menos, esto sería omega elástico al cuadrado por X2 igual a 0, y X2, dos puntos, más X2, factor de, nuevamente lo mismo, omega elástico al cuadrado, más G sobre L, perdón, reescribimos eso como omega 0 cuadrado, menos omega elástico al cuadrado por X1, igual a 0. ¿Sí? Y esas serían las ecuaciones diferenciales acopladas para nuestro sistema de péndulo. ¿Sí? Volvamos ahora un poco a nuestro PDF.
Bien, entonces aquí tengo las fuerzas que aparecen para cada uno y acá tengo las ecuaciones que son las que hemos llegado acá, solo que en vez de escribirlas con 1 y 2, las tengo como A y B. Y acá no tengo escrito el término omega elástico. Entonces, vemos que este sistema corresponde a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, y una forma en que se podrían resolver es, que es el mecanismo que ustedes seguramente ya conocían de antes, es, por ejemplo, sumándolas y restándolas, ¿sí? El problema de eso, que es una forma, es bastante simple poder desacoplar estas ecuaciones, pero ese sistema no siempre es válido, o no siempre es fácil de reconocer cuándo se puede aplicar este tipo de solución. Entonces, lo que estamos buscando es un mecanismo más general con el que podamos abordar este tipo de problemas siempre. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es tratar de utilizar los autovectores y autovectores. Entonces, para utilizar el método de autovectores y autovectores, es necesario expresar el sistema de ecuaciones de una forma matricial. Una de las características de los modos normales de oscilación de un sistema que está acoplado, o de un sistema que tiene varias piezas móviles, es que cada una de esas piezas móviles oscila con la misma frecuencia. Esa es la definición de lo que se conoce como un modo normal de oscilación. Todos los elementos del sistema se mueven con la misma frecuencia. Y esa es la frecuencia natural o la frecuencia de uno de los modos normales de oscilación. En ese caso, lo que vamos a suponer, como estamos buscando las soluciones en modos normales de este problema, lo que vamos a suponer es que cada una de estas soluciones se mueve, por ejemplo, la posición del péndulo 1 depende de una frecuencia omega, y la posición, el péndulo B o 2 tiene la misma frecuencia, omega, ¿sí? Y lo que estamos buscando justamente son los valores de A, D y de omega. Recordemos que son ecuaciones diferenciales de segundo grado, y por lo tanto necesitamos 4 términos de solución. Son 2 para cada ecuación. Entonces, lo que necesitamos ahora es una expresión para omega, la frecuencia angular del modo normal de oscilación, y los valores de las amplitudes. Entonces, vamos a ver que con esto podemos resolver nuestro problema. Entonces, vamos a escribir el sistema como ecuaciones diferenciales. Voy a dejar de compartir y voy a hacer nuevamente el desarrollo en el cuaderno. Entonces, ya tengo mis ecuaciones diferenciales acá. Lo que vamos a hacer ahora es suponer como ansatz, ¿cierto?, nuestras dos ecuaciones. Entonces vamos a suponer que x1, en función del tiempo, está dado como a coseno de omega t. Y vamos a suponer que x2, en función del tiempo, está dado como una amplitud b, pero tiene el mismo tipo de dependencia temporal, vale decir, dependen de la misma frecuencia. Con esto, reemplazando cada una de estas ecuaciones, o sea, cada uno de estos términos en mi ecuación diferencial, voy a tener que x1, dos puntos, voy a hacer la derivada primero, me queda menos a omega cuadrado coseno de omega t, ¿cierto? Derivo una vez, derivo dos veces y llego a esta expresión. Y x2, dos puntos, tiene también la misma forma, menos b omega cuadrado coseno de omega t. Con eso entonces, reemplazo en mi ecuación diferencial. La voy a tener a mano para verla. Entonces, x1, voy a escribir acá, x1 dos puntos, más x1, factor de omega e cuadrado, más omega 0 cuadrado, menos omega e cuadrado por x2 igual a 0, x2, dos puntos, más x2, omega e cuadrado, más omega 0 cuadrado, menos omega e cuadrado x1 igual a 0. Con eso ahora reemplazo estas ecuaciones, o estas expresiones, en estas dos ecuaciones diferenciales, y veamos qué es lo que me queda. Me queda entonces x1 dos puntos, que sería menos a omega cuadrado
coseno de omega t, más x1, que es a coseno de omega t, factor de omega elástico cuadrado más omega 0 cuadrado, menos omega elástico cuadrado, x2, pero x2 es b coseno de omega t. Eso debe ser igual a 0. Y ahora lo mismo para la ecuación 2, x2. Entonces me queda menos b omega cuadrado coseno de omega t más b coseno de omega t, factor de omega elástico cuadrado más omega 0 cuadrado, menos omega elástico cuadrado a coseno de omega t. Esto es igual a 0. Ahora, una opción es que efectivamente omega t sea igual a 0. O sea, que coseno sea igual a 0 para que todo esto se pueda anular. Pero estamos buscando soluciones distintas de 0. Y lo que puedo hacer es factorizar coseno. Y lo que acompaña a esa factorización debe ser lo que sea igual a 0. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es eliminar estos términos coseno, porque no pueden ser 0, y lo que me queda es lo que debe ser 0. Entonces, esto lo puedo reagrupar de la siguiente forma. Voy a tomar los términos A, los términos B, y los voy a ir agrupando. Entonces me queda A factor de omega sub e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, que sería la unión de eso, menos omega sub e cuadrado por b. Ahora voy a escribir de nuevo acá el término a, entonces me queda a factor de menos omega e cuadrado, y aquí voy a escribir ahora más b factor de omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Cada una de estas debe ser igual a 0. Ahora, estas expresiones, como tengo acá A y B, lo que voy a hacer es reescribirlas de forma matricial. Entonces, esto de aquí, yo lo puedo representar como una matriz donde voy a tener los siguientes términos. Omega sub e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado menos omega sub e cuadrado menos omega sub e cuadrado, y acá tengo omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, factor de el vector AB igual a 0. A 0 vector. ¿Sí? Entonces, de esa forma, voy a tener esta matriz junto a estos coeficientes de este vector, ¿cierto? Y esto es lo que ahora debo tratar de hacer igual a 0. Entonces, básicamente lo que necesito es determinar, escribir esto en términos de autovalores y autovectores. Pero, si se fijan bien, acá yo tengo todos los términos, y acá tengo este término menos omega cuadrado, que es el mismo término, y se repite en la diagonal. Por lo tanto, esto es equivalente a tener escrita una matriz M menos lambda por la identidad. Y eso es justamente la ecuación, lo que me permite obtener los autovalores de una matriz. Por lo tanto, en este caso, lambda corresponde justamente a este valor omega cuadrado. Entonces, directamente omega cuadrado sería el parámetro que me permite obtener mis autovalores y autovectores. Entonces, lo que debo hacer es que el determinante de esta matriz debe ser igual a 0. ¿Sí? No estoy suponiendo que esta matriz M corresponde a esta expresión de acá, o sea, en realidad M menos lambda por I corresponde a todo este término. Entonces, veamos ahora cuánto me da este término. Recuerden que lambda es omega cuadrado, por lo tanto acá me van a quedar términos a la cuarta, pero me interesa factorizarlos como omega cuadrado. Entonces,
calculemos el determinante de esta matriz. Esto de acá me queda omega elástico cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Sería este elemento por ese elemento, menos por menos, más, entonces me queda menos omega elástico a la cuarta. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, de acá voy a agrupar estos como si fuesen un elemento y voy a tener acá el menos omega cuadrado. Entonces, el cuadrado de esto no voy a ser el cuadrado completo de esto, sino que solamente voy a agrupar este término con ese término. Entonces me queda el cuadrado de esto va a ser omega elástico al cuadrado más omega 0 cuadrado al cuadrado más omega a la cuarta menos 2 omega cuadrado, factor de omega elástico al cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega elástico a la cuarta igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo acá omega a la cuarta, tengo omega cuadrado, y tengo términos que son independientes de omega. Entonces, la solución de esto, como me queda un polinomio, lo voy a reescribir de la siguiente forma. Omega a la cuarta menos, para simplificar esto, voy a escribir esto como si fuese alfa. ¿Sí? Si se fijan, es el mismo término, solo que aquí me queda alfa cuadrado y acá me queda alfa. Entonces esto me queda 2 omega cuadrado, entonces sería menos 2 omega cuadrado alfa, ¿cierto? Y aquí me queda menos omega e a la cuarta más alfa. Menos. Si lo escribo con un paréntesis, entonces debo hacer menos este término para que con ese menos me quede positivo. Y esto debe ser igual a 0. Solo para no confundir, me queda menos omega e a la cuarta menos alfa igual a 0. Solo para no tener problemas con este signo de acá. Bien, entonces de aquí yo puedo escribir una ecuación cuadrática, perdón, esto es omega a la cuarta. Entonces, una ecuación cuadrática en términos de omega cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la solución ahora? Entonces, lo que podemos hacer es reescribir, para no tener problemas con ese signo, voy a escribir omega a la cuarta menos 2 omega cuadrado alfa, y aquí voy a volver a dar vuelta el signo, entonces me queda mejor para no tener problemas de signo, más alfa menos omega e a la cuarta, y eso debe ser igual a 0. Entonces, escribamos esto de la siguiente forma. Esto sería una función cuadrática en términos de omega a la cuarta, omega cuadrado, ¿sí? Entonces esto sería el término cuadrático, este sería el término lineal, y este sería el término independiente. Entonces la solución va a ser omega cuadrado, ¿cierto? Igual a menos b dividido en 2a. A en este caso es 1, y b sería menos 2 alfa. Por lo tanto me queda 2 alfa dividido en 2. Entonces puedo eliminar eso, más menos un medio, ¿cierto? Por la división del dividido en 2a, un medio de la raíz de b cuadrado, que sería 4 alfa cuadrado, ¿cierto? Por este 2 alfa, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería alfa menos omega e a la cuarta.
Vamos a ver un detalle. Esto es alfa cuadrado. ¿Sí? Claro, corresponde, este término es alfa cuadrado, por lo tanto aquí me queda 4 alfa cuadrado. Bien, entonces con eso esto se simplifica bastante. Esto me queda entonces omega cuadrado va a ser igual a alfa más menos un medio de la raíz de 4 alfa cuadrado menos 4 alfa cuadrado más 4 omega sub e a la cuarta. ¿Sí? Y con eso, este 4 alfa cuadrado se va, y esto me queda raíz de 4 omega e a la cuarta, eso va a ser 2 omega e al cuadrado, y con este 2 se me va, entonces me queda que omega cuadrado, voy a escribir esto como omega cuadrado más menos, va a ser igual a alfa más menos, aquí como decía, me queda raíz de 4 omega e a la cuarta, por lo tanto eso es 2 omega e cuadrado, y con este 2 se va, me queda entonces omega e cuadrado. Y esos serían los valores positivos y negativos. Veamos ahora, recordemos que alfa era igual a omega e cuadrado más omega 0 cuadrado. Por lo tanto, uniendo estos dos resultados, entonces lo que me queda es que omega cuadrado tiene dos valores. Vamos a llamar omega cuadrado más al término omega e cuadrado más omega 0 cuadrado más omega e cuadrado, ¿sí? Esto de aquí era alfa más omega e cuadrado, y vamos a escribir omega menos como omega 0 cuadrado más omega e cuadrado menos, claro, omega e cuadrado. Eso se me va. Con eso me queda entonces que omega más al cuadrado, o la primera solución, sería que mi primer octovalor, omega cuadrado más, va a ser igual a omega 0 cuadrado más 2 omega e cuadrado, y mi segundo octovalor sería omega menos cuadrado, y eso sería omega 0 cuadrado. Entonces, lo que obtengo es un modo normal de frecuencia omega 0 cuadrado. De hecho, acá puedo aprovechar de sacar raíz, y esto me queda omega más igual a la raíz de omega 0 cuadrado más 2 omega sub e cuadrado, y omega menos me queda directamente omega 0, que es la frecuencia angular del péndulo. Entonces, con eso, yo ya determiné cuáles son las frecuencias naturales de oscilación del sistema. Esta de acá es omega 0, y esta otra es la frecuencia del otro modo normal. Entonces vamos a ver cómo puedo ahora obtener la forma de oscilación de los sistemas, o sea, directamente el modo normal de oscilación con estas dos frecuencias. Para eso, lo que tengo que hacer ahora es tomar estos autovalores y reemplazarlos en mi ecuación, en mi matriz, ¿cierto? Y con eso obtengo entonces los autovectores. Entonces, recordemos cuál era la matriz que tengo. La matriz original era omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega cuadrado menos omega e cuadrado menos omega e cuadrado, y repito lo mismo, omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega por mis coeficientes a, b, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, para omega más, ¿qué es lo que me queda? Reemplazo en esta expresión de acá, me va a quedar
omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado menos 2 omega e cuadrado. Ese sería el valor de omega. Cuando considero el valor de omega más, lo voy a escribir al cuadrado porque aparece como cuadrado en la raíz. Entonces me queda omega 0 cuadrado más 2 omega sub e cuadrado. Entonces reemplazo esto en esta expresión y me queda eso. El otro término sería menos omega e cuadrado menos omega e cuadrado. Y acá repito lo mismo. Omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado menos 2 omega e cuadrado. Multiplicado por, voy a escribir esto como A1B1, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, omega 0, omega 0, omega 0, omega 0, y este omega e cuadrado se me va con este signo de acá, lo mismo acá, y esto se reduce, si se fijan, a menos omega e cuadrado, menos omega e cuadrado, menos omega e cuadrado, y menos omega e cuadrado, por A1B1, y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí, como me queda este sistema, esto me implica que menos A1 omega e cuadrado menos B1 omega e cuadrado debe ser igual a 0. ¿Sí? Puedo, como omega tiene que ser distinto de 0, eso significa que menos A1 menos B1 debe ser igual a 0, y por lo tanto, A1 debe ser igual a menos B1. ¿Sí? Y veamos ahora para el otro caso. ¿Sí? Entonces de aquí yo obtengo una relación para los coeficientes A1 y B1. Vemos ahora en el otro caso. Entonces, para omega menos al cuadrado, ¿cierto? Dijimos que era omega 0 cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Reemplazando en mi matriz, me queda omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado. Menos omega e cuadrado menos omega e cuadrado. Y ahora me queda omega e cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y ahora vamos a escribir esto como A2B2 igual a 0. Y con eso, omega 0 se van acá. Reescribo la matriz y me queda omega e cuadrado menos omega e cuadrado menos omega e cuadrado, omega e cuadrado. Si se fijan, queda ecuaciones degeneradas. Entonces, esto debe ser igual a 0. Entonces, de aquí lo que obtengo es que A2 omega e cuadrado menos omega e cuadrado de 2 debe ser igual a 0. Lo mismo, la frecuencia angular tiene que ser distinta de 0, así que puedo factorizar eso y me queda aquí A2 menos B2 debe ser igual a 0, y eso significa que A2 debe ser igual a B2. ¿Sí? Entonces, veamos qué significa esto. Entonces, mis autovalores voy a tener omega más al cuadrado, dijimos que es omega más era omega 0 cuadrado más 2 omega e cuadrado. Y para este autovalor, yo tengo que A1 debe ser igual a menos, A1 debe ser igual a menos B1. Y por otro lado, yo tengo que para omega menos al cuadrado, que sería igual a omega 0 cuadrado, tengo que A2 debe ser igual a B2. Esto yo lo represento
mi sistema, lo que yo voy a tener es que A1 debe ser igual a menos B1. A1 es la amplitud del péndulo 1 y B1 es la amplitud del péndulo 2, ¿cierto? Porque van asociadas a cada péndulo. Entonces, cuando la A1 es positivo, el segundo péndulo es negativo. Eso significa que voy a tener, si estas son mis posiciones de equilibrio, ¿cierto? Voy a tener el caso cuando A1 es positivo, ¿cierto? Ese sería A1. Entonces, el otro péndulo tiene el mismo valor en magnitud, pero con sentido contrario. Por lo tanto, voy a tener aquí el otro péndulo. Esto sería B1. Y en el otro caso, cuando A1 es negativo, entonces voy a tener acá A1 negativo. Bueno, no me quedó muy simétrico, pero cuando me queda este negativo, entonces tengo menos A1, y eso significa que B1 es positivo. Por lo tanto, voy a tener ese caso. ¿Sí? Entonces, si se fijan, bueno, para esta frecuencia angular, tengo estas condiciones, y eso significa que los péndulos se mueven de la siguiente forma. Se comprimen y se estiran, se comprimen y se estiran. Entonces, ese va a ser ahora el movimiento, el modo normal de oscilación de este sistema. Es un movimiento antisimétrico, ¿sí? Eso significa que ambos se están comprimiendo, entonces tengo el efecto del péndulo, que sería el omega 0 cuadrado, pero además tengo el efecto del resorte, que se está comprimiendo y expandiendo en cada uno de los periodos de oscilación de esto. Entonces ese sería el modo normal. Esto lo voy a representar así. A1 B1 y así que lo voy a escribir así. Y acá podemos elegir un eje temporal. Entonces, si estas son las posiciones de equilibrio, para un instante de tiempo, ambas están antisimétricas, y para un instante de tiempo posterior están separándose. Entonces, básicamente se van separando entre sí. Y ahora, para el otro caso, vamos a tener que la frecuencia ahora es omega 0 cuadrado, que es básicamente la frecuencia de un péndulo simple. Y esto es, A2 es igual a B2. Eso significa, nuevamente, si estas son mis posiciones de equilibrio, entonces, cuando A2 es positiva, voy a escribirlo aquí, A2 positivo, entonces mi otro péndulo también tiene un desplazamiento positivo. ¿Sí? Esto me dice A2 es igual a B2. Por lo tanto, se mueven así. Recuerden que estos están unidos con el resorte. Solo estoy dibujando los péndulos. Cuando A2 es negativo, entonces B2 también es negativo. Y ahora me queda así. Entonces, si hago la misma representación acá abajo, voy a tener mi posición de equilibrio. Voy a tener A2 hacia allá. Y en el mismo instante B2 hacia allá. Y en un instante posterior, A2 hacia acá y B2 hacia acá. Entonces ahora, este modo, lo que tengo es que el sistema se mueve así. Ambas masas se mueven en conjunto, y ahora como se está moviendo en conjunto, entonces el resorte no se estira ni se comprime. Como se está moviendo la misma cantidad simultáneamente,
entonces el resorte queda estático y no cumple ningún rol dentro de la ecuación. Y por eso el movimiento del sistema consiste solamente en la frecuencia del péndulo simple, porque ambos se están moviendo al unísono. ¿Sí? De esa forma interpreto entonces la solución que hemos obtenido. Pero todavía no hemos resuelto el problema. Hemos encontrado los modos normales de oscilación y encontramos las frecuencias naturales de oscilación. El tema es que yo tengo dos ecuaciones con dos péndulos, y lo que necesito determinar es cuál es la expresión, cómo se mueven en el tiempo estos dos péndulos. Ahora, como yo ya sé cuáles son los modos normales de oscilación de mi sistema, entonces lo que yo puedo hacer ahora es, ya conozco los modos normales de oscilación, y sé que a través de los autovalores yo puedo obtener las soluciones. Entonces, ¿cómo expreso la solución de mi problema? Bueno, lo expreso como una combinación lineal de mis modos normales de oscilación. Entonces, ¿cuál es la gracia? Cualquier movimiento de mis dos péndulos acoplados se puede escribir como una combinación lineal de las dos soluciones, de los vectores propios y de los autovalores propios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? x1 en función del tiempo y x2 en función del tiempo, esto es un vector, ¿cierto? Lo puedo escribir de forma vectorial. Se pueden escribir como una combinación lineal, y ahora voy a escribir A de mis modos normales de oscilación. Entonces esto sería A de A1 B1, ¿cierto? Coseno de omega más por T, más B, factor de A2 B2, coseno de omega menos T. ¿Sí? De esa forma, yo ahora puedo escribir x1 como una combinación lineal de los dos modos normales y x2 como una combinación lineal de los dos modos normales del sistema. Ahora, yo tengo relaciones aquí para A1 y B1, A2 y B2. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir esto. Si se recuerdan, para este caso, yo tenía que A1 era igual a menos B1, o B1 igual a menos A1. Entonces yo puedo factorizar acá A1, y me va a quedar A1 por A. Eso lo puedo escribir como una sola constante. Entonces le vamos a llamar a esto A. Si quieren, le pueden poner asterisco, pero no lo voy a hacer. A factor de 1 menos 1 coseno de omega más por T, más, y aquí lo mismo, A2 era igual a B2, por lo tanto yo puedo escribir esto en términos de A2, factorizo A2, me queda B por A2, y esto lo puedo reescribir como una única constante, B factor de 1, 1, coseno de omega menos T. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles van a ser los valores de A y B? Eso va a depender única y exclusivamente de las condiciones iniciales que tengamos para nuestro problema. Entonces, ya a modo de resumen, voy a tener que x1 de t se puede escribir como a coseno de omega más por t más b coseno de omega menos por t, y x2 de t se puede escribir como menos a coseno de omega más t más b coseno de omega menos por t. Omega menos t. Y ahora esta es la solución completa para mi problema. Bueno, espero que haya quedado clara la forma de obtener las soluciones de estos sistemas acoplados. Y bueno, si tienen dudas, me pueden escribir como siempre por los canales que hemos dispuesto para el curso. Eso, chicos, que estén bien. Nos vemos.